noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, el canal digital más visto de nuestro país. Mi nombre es Catalina Vargas y para mí es un gusto acompañarlos nuevamente esta noche y también nuevamente con el tema que nos ocupa, el llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y quiero comenzar justamente con el editorial que saca hoy el diario El Tiempo, señalando que lo que procede ahora es un juicio blindado. ¿Un juicio blindado de qué? Un juicio blindado de argumentos judiciales y argumentos políticos. Y para analizar todos esos argumentos y entender cuál va a ser el futuro de este proceso contra el exmandatario que por años ha representado una de las líneas más férreas de la oposición y por supuesto uno de los partidos políticos más importantes de nuestro país, nos conectamos a esta hora con dos de nuestros invitados. La primera de ellas, la abogada penalista Laura Camila Toro. Laura Camila, muy buenas noches, bienvenida a Sala de Prensa. Quiero empezar preguntándole, ¿usted cómo visualiza ese futuro del proceso que se viene en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Buenas noches, Catalina, para ti, para toda la audiencia, para el señor Pedro que nos acompaña. La verdad es que en este momento inicia una carrera contrarreloj para llevar a cabo el juicio del expresidente Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que hasta ahora se inicia con la acusación. Hay que ver que el camino es muy amplio, se pueden presentar diferentes escenarios respecto del juzgado que adelanta la actuación. Hay que tener en cuenta que al momento no se ha fijado fecha de formulación de acusación y allí se pueden presentar varios escenarios por parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Y también quiero saludar a nuestro analista político Pedro Viveros. Pedro, muy buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. Quiero empezar preguntándole, ¿usted qué implicaciones puede ver de este llamado a juicio que hace la Fiscalía? ¿Qué implicaciones políticas se avisoran en el marco de este llamado a juicio al expresidente Uribe? Catalina, un saludo, gracias por la invitación, a usted, a los oyentes y también a la doctora Laura Camila. Yo le voy a hablar desde lo que yo veo de las implicaciones políticas, porque pues no soy penalista y no quisiera entrar en ese terreno sin conocimiento de causa. Lo que a mí me llama en primera instancia la atención al impacto político es la primera vez que un expresidente de la República es sometido a un juicio por la justicia ordinaria. Y yo creo que eso tiene unas implicaciones muy grandes en la República, en el país, en la política, y por eso hay que tener mucho cuidado de no terminar, y oiga bien lo que voy a decir, Catalina, no terminar politizando de ninguna de las partes este juicio. Y por eso le corresponde a la Fiscalía en una de sus primeras acciones con la nueva fiscal brindar muchas garantías para que la decisión que ahí se tome y el proceso que se haga no se preste para que diferentes tendencias políticas comiencen a sacar una serie de impactos políticos en la sociedad. Esa sería mi primera aproximación, porque creo que no es bueno ni para la justicia, ni para la primera fiscal, ni para el país, y por supuesto mucho menos para un expresidente de la República. Pedro, ¿y qué tipo de garantías se deben empezar a ofrecer por parte de la fiscal o de la fiscalía, mejor, de la doctora Luz Adriana Camargo, teniendo en cuenta pues que ella no va a tocar ni a manipular este proceso como tal, que es un fiscal de su administración, por decirlo así, en este caso el fiscal primero delegado ante la Corte, el doctor Gilberto Villarreal? ¿Qué tipo de garantías se deben empezar a ofrecer por parte del ente investigador en este caso? Que haya unas definiciones procesales y que nos las expliquen. No que comencemos a entrar en ese debate de si es culpable el presidente, si no existen las pruebas, sino que haya unas garantías procesales y que los colombianos entendamos más qué es un proceso penal de esta magnitud, porque a veces nos quedamos por la tendencia política, por lo que dijo un congresista o por las ideas que se le ocurre a un miembro de la bancada del expresidente Álvaro Uribe. Por eso creo que es muy importante que la Fiscalía brinde una especie de pedagogía de qué se trata un proceso penal,
para que se ajuste a la norma y los colombianos que no sabemos de eso, entendamos muy bien de qué se trata un proceso de tal impacto para la sociedad, porque a veces, repito, nos quedamos en los adjetivos, Catalina, y no nos quedamos en la sustancia procesal. Y ahí podemos entender cuáles son las garantías que puede tener el expresidente, pero por supuesto también la Fiscalía, que dice y tiene unos argumentos para abrir este proceso, Catalina. Doctora Laura Camila, hablábamos que la decisión no queda en manos propiamente de la doctora Luz Adriana Camargo, que queda en manos en este momento del fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, pero ¿qué tanta influencia puede llegar a tener una fiscal en decisiones o en determinaciones como esta? Por ejemplo, en este caso, la decisión de radicar el escrito de acusación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sin duda se predica de la autonomía de los fiscales, pero no es menos cierto que estamos en un escenario de un proceso de una gran connotación para el país y que tiene que haber pasado por las manos de la fiscal general para su aprobación o aval en la toma de la decisión, porque pues la fiscalía igual tenía dos caminos. Uno era volver a intentar una preclusión, que sería mucho más difícil cuando ya dos jueces de la República han considerado que no es procedente ante los elementos que se arribaron, o la otra opción era presentar este escrito de acusación teniendo en cuenta que había un término que se encontraba corriendo y que a su vez pues sí llama la atención que el escrito de acusación no se encuentre acompañado de los elementos materiales probatorios que pretende llevar a juicio la fiscalía. Y hay que poder establecer que, pues como ya lo manifestaba señor Pedro, es muy importante despolitizar este proceso, aunque es muy difícil teniendo en cuenta las personas que hacen parte del proceso, tanto como víctimas como el mismo acusado, pues hay una gran carga sobre este proceso en materia política y de una u otra manera pues se ha asumido esa férrea posición para defender uno u otros intereses, pero solamente será el juzgado 44, que es hasta el momento quien tiene conocimiento de este proceso, quien pueda determinar la inocencia o la culpabilidad del expresidente Álvaro Uribe. Y es que sin duda esta decisión que se anuncia el día de ayer representa un giro de 180 grados frente a lo que habían determinado dos fiscales de la administración de Francisco Barbosa, señalando que de alguna manera el expresidente Álvaro Uribe Vélez no tenía ningún tipo de conocimiento frente a esa comisión de esos delitos de soborno y fraude procesal. Pedro, pero yo quiero preguntarle que esta decisión puede dejar entrever de alguna manera que el presidente Gustavo Petro podría estar influyendo ya en las decisiones que tome la Fiscalía, además teniendo en cuenta que es la primera decisión que se anuncia por parte de la fiscal Luz Adriana Camargo. Mire, Catalina, voy a referirme a algo que dijo la doctora Laura Camila hace un momento, y es a lo que yo precisamente me refiero con la pedagogía. Mire usted, la doctora María Camila, que sí sabe derecho penal, yo no soy ni abogado ni penalista, por supuesto. Dice, la fiscalía va a presentar unos cargos, la defensa va a refutarlos y quien toma la decisión es un juez. A eso me refiero con la pedagogía, que los colombianos sepamos a ciencia cierta qué rol ocupa cada uno, porque mire usted que muchas personas ya comienzan a endilgarle esa decisión de si el presidente es culpable o no a la fiscalía. Y mire lo que acaba de decir la doctora Laura Camila, discúlpeme, no recuerdo el apellido, pero la doctora Laura Camila acaba de decir algo que es por donde yo creo que debería tomar el Estado y las instituciones que hacen parte de este proceso para que sepamos qué rol ocupa cada uno y no nos metamos en la politización de este delicado caso del expresidente Álvaro Uribe. Y yo, lo que usted me pregunta de la primera decisión de la fiscal, pues me parece que es, digamos, un proceso que viene adelantando un fiscal. Seguramente tenía los tiempos para presentarlo, pero creo que con este caso que pone la fiscalía de la nueva fiscal en escena, creo que solamente vamos a saber si ella fue imparcial o no en la medida en que le corresponda tomar otros casos y imputarle unos delitos y demostrar, por supuesto, si son válidos o no, si son legales o no, en los otros casos que ella tiene allá metidos en ese despacho que son bastante complejos. Entonces, no quisiera referirme a esos casos, pero la medida que transcurre el tiempo uno comienza a ver
si hubo decisiones políticas o no en ese despacho. Yo no tendría, digamos, la autoridad ni mucho menos la capacidad de decir hoy si es eso, porque como está comenzando una gestión, vamos a ver hacia adelante. Con esas granadas penales que tiene ella en ese despacho, pues evidenciamos si tenía o no una intención política este tipo de decisiones, Catalina. Claro, Pedro, pero digamos, esta decisión de este llamado a juicio en contra del expresidente llega en uno de los momentos en donde más polarización existe en nuestro país, incluso en uno de los momentos en donde el expresidente Álvaro Uribe ha señalado que el presidente Gustavo Petro le ha entregado o le está entregando prácticamente el país a los paramilitares como Salvatore Mancuso. ¿Qué efectos políticos podría tener esta decisión o lo que quede de aquí en adelante el proceso contra el expresidente? Porque ya lo hemos explicado ampliamente en Noticias Caracol, van a ser varios meses los que se va a tardar este juicio en contra del exmandatario. Mire, Catalina, yo soy de la escuela más francesa en esto. La escuela de los norteamericanos buscan en la democracia tener más libertades individuales. La escuela francesa busca tener más instituciones. Yo por eso en eso me entregaría más a la escuela francesa y me corresponde como un demócrata y un ciudadano de este país decir que es el momento donde las instituciones tienen que mostrar esa transparencia, ese equilibrio, para que todos tengan garantías y cada uno de los que componen, le repito, esas instituciones del Estado colombiano, yo no hablo del gobierno, hablo del Estado colombiano, pues se presenten y sean unas instituciones que tengan la capacidad de brindar garantías y aquel fallo que tome el juez, en la medida que lleguemos allá en algún momento, porque incluso tengo entendido, Catalina, y esto de pronto la doctora Laura Camila nos puede ayudar, esto puede llevar años, ese proceso. Entonces, pues al momento que esté el proceso y el fallo, esas instituciones, le repito, pues tengan la capacidad de persuadir a los colombianos que fueron presentadas en un justo juicio, con todas las garantías y un fallo como corresponde al juez dictaminar en su momento. Doctora Laura Camila, ya con la decisión planteada por parte de la Fiscalía, se han empezado a conocer las cartas de algunas de las partes procesales, en este caso de la defensa del senador Iván Cepeda y también lo que sería, al parecer, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una de esas cartas que ha tirado la defensa del exmandatario tiene que ver con inconsistencias en algunos testimonios que se podrían presentar en este juicio, incluso con inconsistencias en algunas de las interceptaciones de llamadas que se han hecho o que se han evidenciado en el marco de este proceso. ¿Estos dos aspectos puntualmente podrían llevar a una nulidad del proceso? Esos aspectos de los elementos materiales probatorios van a ser alegados más adelante. Por el momento vamos en una etapa primigenia que sería la formulación de acusación, que es la lectura del escrito que se ha dado a conocer, donde posteriormente deben estar los testigos y los documentos que la Fiscalía pretende llevar a juicio. Ya los aspectos de debate frente a las interceptaciones, frente a esas declaraciones, ese debate de las interceptaciones se dará en la audiencia preparatoria, que puede suceder un evento como en el caso del señor Diego Cadena, que en primera instancia el juez consideró que las mismas eran ilegales, pero el Tribunal Superior de Bogotá consideró que las mismas sí eran legales, lo que no quiere decir que eso sea una talanquera para la defensa del expresidente Uribe, sino que puede hacer sus propios planteamientos para considerar y hacer esas alegaciones de esos elementos materiales recolectados por parte de la Corte, teniendo en cuenta que fue quien en ese momento adelantó las interceptaciones en contra del expresidente y su abogado, aunque cuando tenemos muy claro los abogados penalistas que el secreto profesional es un derecho inviolable, pues hasta el momento, y veremos ya qué opina más adelante este juzgado 44 respecto de esa inviolabilidad de ese derecho abogado-cliente que cobijaba las conversaciones del expresidente Álvaro Uribe, así como las del señor Diego Cadena, teniendo en cuenta que a su vez la nulidad que se puede presentar también por parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe puede ser sobre
los mismos hechos que rodean la acusación, teniendo en cuenta que hay una serie de vacíos y de contradicciones en los hechos que se han planteado por parte de la Fiscalía. Esa presentación del escrito de acusación parece ser más que un compromiso, el cumplimiento de esos términos que estaban por vencerse en cuanto a la presentación del escrito, porque como lo manifestaba anteriormente, al no encontrarse acompasado de los testigos, de los documentos, pues sí llama la atención que más adelante el fiscal puede hacer ciertas variaciones y modificaciones a los hechos que fueron objeto de, aquí no existió imputación teniendo en cuenta que pues el proceso anteriormente se adelantaba ante la Corte. Lo que existió fue un llamado a indagatoria que posteriormente fue avalado como una formulación de imputación, teniendo en cuenta que se cambió de un sistema procesal, por cuanto pues por esa naturaleza de la investigación que anteriormente se adelantaba ante la Corte Suprema de Justicia y en la actualidad pues se lleva ante un juzgado de conocimiento penal. Doctora Laura Camila, me llama mucho la atención un aspecto que usted acaba de mencionar y tiene que ver con el secreto profesional. Eventualmente, si el señor Diego Cadena llega a ser llamado a declarar en este juicio contra el expresidente, ¿podría no estar obligado a declarar en el mismo, en el marco de ese secreto profesional? Así es, bajo ese secreto profesional podría negarse a dar información sobre los mismos hechos y aun cuando también, pues si en el momento que se adelanta el juicio en contra del expresidente Uribe, también se adelantara el juicio oral del señor Diego Cadena, pues hay que manifestar que teniendo otra investigación podría acogerse a su derecho constitucional de guardar silencio, o sea, podría ser otra opción, pero teniendo en cuenta los términos como se ha manejado el proceso del señor Diego Cadena y del expresidente Álvaro Uribe, pues una vez si se llegare a ese juicio oral, normalmente ya se habría terminado el proceso de Diego Cadena y estaría eventualmente en alguna segunda instancia, aun cuando pues dependiendo la posición que asuma el abogado Diego Cadena de poder o no renunciar a su derecho a guardar silencio. Pedro, vuelvo con usted y quiero preguntarle si usted de alguna manera considera que este llamado a juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez puede ser usado de alguna manera en el marco de esas elecciones que se avecinan para el 2026, por alguna de las partes, por el lado de la oposición o por el lado del gobierno. De alguna manera este llamado a juicio puede ser usado en ese marco de ese proceso electoral que se avecina. Catalina, es inevitable que eso vaya a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque vamos a estar en un tiempo donde cualquier decisión que tome, pues un lado o el otro va a querer meter ese discurso. No me cabe la menor duda. Recuerde usted que en Colombia el hoy presidente Gustavo Petro, cuando fue motivo de una investigación y de una falta disciplinaria de una connotación pues bastante exabrupta por parte del ex procurador Alejandro Ordóñez, eso le permitió al hoy presidente generar un impacto muy fuerte en la sociedad, criticando esas decisiones del doctor Alejandro Ordóñez. Yo no quiero comparar, lo que quiero decir es que siempre que una figura de este estilo está en este tipo de juicios y sobre todo la primera vez un expresidente en la justicia ordinaria, me parece a mí que va a causar un impacto si este juicio llega en digamos en ese tiempo, llega a esas elecciones, eso podría sin duda impactar. Catalina, no me cabe la menor duda. Doctora Laura Camila, estaba revisando redes sociales justamente anoche preparando todo el especial de Noticias Caracol frente a este llamado a juicio y me encontré con una frase muy curiosa que dice: tanto escándalo por una acusación que va a prescribir. Eso ya es prácticamente seguro en medio pues, de las discusiones que se tienen entre los abogados penalistas, porque ya varios coinciden en que este proceso va a prescribir. Sí, pues hay que recordar que desde la vinculación del expresidente Álvaro Uribe, que fue en el año 2019, si no estoy mal, si no me falla la memoria, 2018-2019, en octubre, teniendo en cuenta la pena de los delitos, el máximo sería de 6 años, la mitad del máximo de los 12 años, porque aquí los dos delitos tienen
la pena más alta es de 12 años, es decir, que la mitad sería 6 años, es decir, que contados desde el momento en que fue llamado indagatorio, pues empieza ese reloj a correr y teniendo en cuenta que sería alrededor de año y medio que tendría la fiscalía y la judicatura para adelantar esta actuación, pues podríamos predecir que estamos muy lejos, teniendo en cuenta que se pueden presentar nulidades, las solicitudes probatorias. Es decir, que apenas formalmente está iniciando el proceso penal, teniendo en cuenta todas las vicisitudes que se han presentado y que contrario a lo que muchas personas han manifestado de que de presentarse maniobras dilatorias, lo único que se ha hecho es ejercer pues debidamente la defensa e incluso pues las mismas solicitudes de preclusión han sido presentadas por la Fiscalía. Se ha tomado mucho tiempo las intervenciones de las víctimas, de la misma defensa, la Fiscalía. Han sido situaciones que se han tomado y han obligado también al tribunal en demorarse mucho tiempo en decidir por esos términos y ese lapso que se han tomado para presentar esas intervenciones. Podría presentarse, pero también estamos en un evento que por la connotación nacional, que no debería ser así porque todos los casos pues tienen una gran importancia en materia penal, teniendo en cuenta que se habla de la libertad de las personas, estamos en un escenario que puede ser que el juez dé prioridad o hay antecedentes, como en los casos de Interbolsa, donde se estableció un juzgado para que adelantara el juicio oral del fondo premium de Interbolsa en diferentes sesiones con la finalidad de que no prescribieran muchos de los delitos. Pero en términos generales, pues es algo que se avisora teniendo en cuenta la complejidad y también los elementos que sé que se van a presentar por parte del expresidente Álvaro Uribe. Es muy importante ese antecedente que nos acaba de mencionar, doctora Laura Camila, el caso de Interbolsa, en donde allí también se delegó exclusivamente a un juzgado para que adelantara ese juicio oral y que finalmente pues pudiese darse justicia en este caso de corrupción. Pedro, de alguna manera también quiero preguntarle, este efecto que se ha venido generando en las últimas horas con este llamado a juicio, también podría generar algún tipo de efecto o solidaridad por parte de la ciudadanía, de diversos sectores, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues mire, Catalina, él es una figura muy importante, fue presidente de 2 mandatos. Eso no lo había hecho casi, pues en Colombia, salvo Rafael Núñez y el expresidente Alfonso López Pumarejo, por allá en el siglo pasado y a finales del 19. Entonces es una figura muy importante, que muchas personas lo consideran cercano. Yo creo que no me cabe la menor duda que va a generar una solidaridad. Ojalá que se tenga en cuenta el proceso, repito, y no solamente que sea para tomarlo como una especie de tinglado político donde puede terminar afectada, mire usted, la justicia, que está con esta medida diciéndole que todo el mundo en Colombia puede llegar a los estrados judiciales. Están llevando un expresidente, un exsenador, un exgobernador, una persona que ha sido muy importante, un líder natural de un partido muy importante en el país. Entonces, ojalá que esto, que le repito es positivo para la sociedad, no termine en un tinglado donde cada uno de los bandos pues tome un valor de la sociedad para tratar de unos ganar una serie de simpatías y otros pues atacar e ir en detrimento de las libertades que también debe gozar cualquier ciudadano como es un expresidente. Si llegan a encontrar que es una persona que no tuvo ningún vínculo con ello, pues también tiene que respetarse ese fallo. Y los otros, si lo encuentran culpable, por supuesto también tienen que pues respetar ese fallo de la justicia, Catalina. Y también quiero preguntarle, de alguna manera, este proceso que se inició desde ayer podría afectar ese llamado a esos consensos que se están haciendo por parte de diversos sectores políticos, incluso el llamado que se está haciendo o que viene haciendo el presidente Gustavo Petro desde hace varios meses a un diálogo nacional, teniendo en cuenta que el Centro Democrático es uno de los partidos políticos más emblemáticos de nuestro país y que su líder natural es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues mire, Catalina, llevamos 2 años presentando un famoso acuerdo que en mi opinión yo no lo he conocido, no he conocido sus reglas, no he conocido sus avances. Ahora hace poco, hace unos meses, unas semanas, el presidente nos sorprendió con una asamblea constituyente que horas después dijo que no era tal.
después unos episodios de unos sectores como corporativistas para hacer una constituyente, digamos, del talante del presidente de la República y menos universal como es el voto de una asamblea constituyente. Todos esos procesos a mí me parece que han desgastado mucho esa figura de los acuerdos. Está llegando a la mitad del mandato, es muy complicado, digamos, pretender comenzar unos acuerdos a estas alturas. Y por otro lado, creo yo que se acercan las elecciones. Y yo, pues, puedo posar de ser sabiondo con lo que le voy a decir, pero en lo poco que conozco de la historia colombiana, cuando un gobierno está entrando ya en su epílogo, es muy complicado hacer acuerdos. Catalina, yo no veo ni por este juicio, sino que por la naturaleza de lo que está pasando en el gobierno, no veo que haya espacio ya en este momento para esos grandes acuerdos. De pronto logran conciliar algunas diferencias en algunas leyes, pero no veo un acuerdo nacional, Catalina, en este momento. Y de alguna manera podría haber retaliaciones, digamos, de los partidos políticos afines al expresidente o de los simpatizantes del expresidente en torno, digamos, a la discusión de las reformas que se van a tramitar en el Congreso de la República, que estos partidos digan vamos a hacer algún tipo de retaliación, entre comillas, frente a lo que está sucediendo con el expresidente Uribe en la Fiscalía? Pues hombre, yo no quisiera adelantarme en eso, no tendría argumentos. Quiero pensar que van a dejar que la justicia opere y si no se ve que haya garantías, no me cabe la menor duda que los sectores políticos cercanos al expresidente Uribe pues van a reaccionar. No creería yo, y le repito, por las circunstancias políticas, que un bando o el otro hayan mostrado algún matiz para que uno pueda pensar que en Colombia se están tejiendo algunas fuerzas para lograr un acuerdo. Eso es lo que yo no veo, Catalina. Yo tengo que pedirle disculpas porque tengo que salir y en este momento debo salir o si no, no alcanzo a llegar a una reunión. Le agradezco, Catalina, y también a la doctora Laura Camila este espacio y también a los que nos vieron, pero debo salir volado a una reunión. Claro que sí, doctor Pedro. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias también por esos apuntes que nos regala aquí en sala de prensa. Lo dejo ir, muchísimas gracias. Yo continúo acá con la doctora Laura Camila y con una pregunta final muy brevemente, doctora. ¿Qué papel puede llegar a jugar la Procuraduría en este caso, teniendo en cuenta que vimos también a una Procuraduría en audiencias pasadas también apoyando esa línea que tenía la Fiscalía de que no se debía procesar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y que por el contrario sí se debía continuar con la preclusión de esta investigación? ¿Qué papel podría llegar a tener el Ministerio Público de aquí en adelante? Bueno, el papel del Ministerio Público va a ser muy importante en el entendido que va a inclinar la balanza o en uno o en otro sentido, teniendo en cuenta los argumentos que se presenten al interior de esta acusación. Pero lo más importante es que finalmente el Ministerio Público es un mero espectador, no tiene la posibilidad de hacer una gran actuación en punto de la defensa o la fiscalía, sino es únicamente la fiscalía se encuentra y tiene la acción penal y es quien decide si, como anteriormente decidió realizar una preclusión y en esta oportunidad presentar una formulación de acusación, pues lo que va a hacer es ser un espectador que de una u otra manera puede apoyar los argumentos, porque así como también en un momento se encontraba convencido de la preclusión, de que no existían argumentos para llevar a juicio, puede que cambie su opinión y se enfrente a que con los otros elementos que se pongan de presente al interior del juicio, pues cambie su opinión. Hay que establecer también que las víctimas también van a jugar otro papel muy preponderante al interior de este proceso penal, porque han sido ellas quienes pues más han actuado en el interior del impulso procesal para las manifestaciones del desacuerdo que se presentaba en cuanto a la presentación de la preclusión y ahora pues con esta acusación serán ellas quienes de la mano de la fiscalía pueden realizar su actuación a través de ella, aun cuando pues anteriormente por la fiscalía del doctor Barbosa manifestaban que estaban en contra. Esperemos
cómo será el comportamiento de esta nueva fiscalía con las víctimas, teniendo en cuenta pues lo que han manifestado anteriormente. Así es, doctora Laura Camila, pues iniciará ya un juicio con muchas dudas, con muchos interrogantes y por supuesto con un largo camino por delante. Nos quedamos con esa frase del editorial que hoy nos trajo El Tiempo, un juicio blindado de pasiones mediáticas y políticas. Doctora Laura Camila, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Muchas gracias, Catalina, por la invitación. Un abrazo muy grande y un saludo a todos los televidentes. Gracias. Igualmente, y nosotros así cerramos esta Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Entre tanto, los invitamos a que por supuesto nos acompañen con toda la programación de Noticias Caracol Ahora y por supuesto, Noticias Caracol, primero la gente. ¡Feliz noche!